Paz y gozo a sus corazones en Cristo Jesús. Dios los bendiga y que nuestro Dios y Padre los llene de verdad y de justicia y los dirijan para andar en la verdad. Por su gracia y amor estamos nuevamente acá para poder transmitir hoy de la palabra y en este caso poder hablar acerca del nuevo pacto y el Espíritu Santo. Hemos venido hablando ya desde hace tiempo sobre lo que correspondería en este caso al nuevo pacto, del tema que viene acerca de los tiempos del profeta Eliseo. Y también hemos estado hablando acerca de la promesa del Espíritu Santo, lo que era la promesa al Padre y la necesidad del Espíritu Santo. Pero en este caso nos vamos a centrar en sí mismo en lo que es el Espíritu Santo, ya que por lo que he conocido en el transcurso de mi vida como creyente, hay personas que le pueden otorgar ciertas características al Espíritu Santo que no necesariamente tiene, ¿verdad? O le corresponden. Y hay ciertas verdades, obviamente tampoco con esto pretendo decir que yo sé todo acerca del Espíritu Santo, sino que vamos a dar un inicio al conocimiento del Espíritu Santo. No solo como una promesa, no solo como la necesidad, sino como quién es el Espíritu Santo. Entonces eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y menciono esto con el nuevo pacto porque de eso es lo que hablamos. De que este nuevo pacto no se va a poder cumplir o no se va a poder ejercer si no tenemos al Espíritu Santo. Entonces, vamos a orar para dar inicio. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias porque eres fiel, porque eres verdadero, porque eres nuestro amigo y nuestro pastor, porque nos da la fuerza para caminar y seguir adelante. Bendito eres eternamente y para siempre. Pedimos hoy tu ayuda, tu auxilio para poder transmitir la palabra como necesita ser transmitida y asimismo que podamos comprender la palabra para que el enemigo no la quite, porque queremos dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te pedimos hoy, Señor, que nos libere nuestra mente, corazón y que nos provee de tu entendimiento para que tú nos ilumines, nos dirijas, nos puedas abrir el entendimiento para comprender la escritura, para comprender la revelación de tu palabra. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesús. Amén y amén. Declaramos que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu verdad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Entonces vamos a dar lugar ahorita con el tema. Entonces, como comentábamos, tenemos lo que es el nuevo pacto y el Espíritu Santo. Eh, Hemos estado resaltando la parte del nuevo pacto, ya que si no conocemos el nuevo pacto, obviamente no lo podemos cumplir. No necesariamente es que lo pongamos, que lo vamos a llevar a cumplir solo por inercia, dirían alguien, ¿verdad? Sino que eso ya lo vimos, por ejemplo, en el caso de lo que correspondería a Josías. Josías sí quería buscar a Dios, sí quería ser fiel, y su ejemplo, por así decirlo, era un ministro, en este caso David. Y él se basó en ese ejemplo para poder avanzar. Pero él no conocía las escrituras o en ese caso lo que correspondería al pacto que Dios había establecido con Israel. Por consecuencia, cuando Dios le revela el libro de la ley o el libro del testimonio o el libro del pacto, él comienza a leerlo y se da cuenta que no lo ha cumplido. Es decir, sí tenía una buena vida, sí tenía un buen ejemplo, porque él claramente decía que él caminó como caminó David, el siervo de Dios, pero no tenía el conocimiento del pacto. Y por lo tanto él se dio cuenta de que por no haber tenido el conocimiento del pacto, en este caso del antiguo pacto, por eso hubieron muchos problemas en Israel y por eso él clama y llora porque sabe de que los juicios van a caer. Y por eso es de que Dios le revela a Josías y le dice que se esté tranquilo por él quebrantar su corazón, por él buscar de Dios, no va a destruir Israel en sus días, sino que luego de su muerte. Pero vemos que claramente también Josías comienza a caminar en el libro de la ley o en el libro del pacto. Y a causa de vivir el pacto, trajo, por así decirlo, como nosotros lo conocemos actualmente, como un avivamiento sobre el pueblo de Judá. Entonces, esto es bastante relevante porque nosotros, para que muchos decimos que queremos un avivamiento, pero también tenemos que aprender a vivir el pacto que Dios nos ha dado. En este caso es el nuevo pacto, ¿verdad? Por lo cual, Dios nos tiene que revelar por su palabra, así como lo hizo Josías, que le reveló por la palabra a Josías cómo vivir. Por eso que también se cita a Josías como aquel que amó a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón y con toda su fuerza, conforme a la ley de Moisés. Entonces decir que no solo amó, sino conforme a la ley, decir que el,
la ley o el pacto le formó la manera de amar. Entonces nosotros también debemos conocer la palabra porque eso nos va a formar, nos va a llevar a ser como Cristo. Y por eso en este caso la idea del Espíritu Santo. Vamos a hablar de eso un poco el día de hoy. Dice, tiempo del profeta Eliseo, de dónde venimos, es decir, de dónde hemos partido para llegar a donde estamos. Ya hablamos acerca del tiempo del profeta Eliseo, que lo dice Jesús, Lucas 4:27. También hemos visto ya el escenario donde hemos tomado parte acerca de la sanidad de las aguas, es decir, que ya mencionamos de que las aguas hace referencia también a la palabra, es decir, que esta palabra que había en esa ciudad estaba contaminada y eso provocó que sea infructífera. Esto nos habla de que nosotros podemos tener palabra contaminada que está impidiendo que fructifiquemos y por lo tanto se va a sanar con el pacto. Por eso hablamos de la vasija nueva y la sal, es decir, la vasija nueva significa algo nuevo y la sal significaba el pacto. Entonces hablamos del nuevo pacto. Tenemos también en este caso el nuevo pacto, Hebreos 8:18 al 13, es donde nos hemos centrado. El nuevo pacto 8:8 y 8:13 lo vamos a leer, dice, porque reprendiéndoles dice, y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se ha dado por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Y por lo tanto, ya entrando en detalle con el nuevo pacto, hemos hablado acerca del mediador, el arca del pacto, el tabernáculo, la señal del pacto, el bautismo en agua, la promesa del Espíritu Santo, que fue como la introducción o el preámbulo a lo que íbamos a hablar del Espíritu Santo, la promesa del Padre, la necesidad del Espíritu Santo, y hoy vamos a especificarnos en el Espíritu Santo. Ahora, ya mencionando esto, que fue prácticamente la breve introducción para llegar a este punto, y por eso mencionaba especificar, porque anteriormente hemos venido hablando acerca de la promesa, es decir, que hay algo en el Padre que quiere dar a la iglesia o quiere dar a los que son parte de su pueblo el Espíritu Santo. Jesús también bajo una postura, él también dijo de que él quería, él necesitaba que nosotros lo tuviéramos. Entonces vimos la perspectiva desde el Hijo y desde el Padre y también el hecho de la necesidad en este nuevo pacto del Espíritu Santo. Pero aquí entraría también una pregunta que es bastante importante y que también debemos hacernos. Y por eso, si pueden observar, inclusive cuando hablamos una vez del entendimiento, hablamos de puntanomai, es decir, entender por medio de preguntas. Entonces, recordemos de que las preguntas se hacen acorde a lo que uno está tocando. Entonces, en este caso, vemos que la pregunta es, ¿quién es? La pregunta no es ¿qué es el Espíritu Santo? La pregunta es ¿quién es? Y esto es bastante importante porque cuando se habla de quién, estamos hablando de una entidad, en este caso una entidad espiritual que es el Espíritu Santo. No estamos hablando qué es como que fuese un objeto. Estamos hablando de quién, es decir, que él tiene una personalidad, él tiene una característica de vida. Él es un ser razonable o inteligente o divino. Entonces, por eso la pregunta es quién. La pregunta no es qué, es quién es el Espíritu Santo. Menciono esta parte del quién y del qué, porque en ciertas ocasiones se ha mencionado al Espíritu Santo como que él fuese un poder. También he oído que hay personas que lo definen como una energía, pero cuando se habla también de poder o energía, se habla algo, por así decirlo, que no tiene vida. Es decir, por ejemplo, yo tengo un martillo y golpeo algo con un martillo, el martillo no tiene vida. El martillo es un objeto, manifiesta un poder, claro, pero no tiene vida. En este caso estamos diciendo que el Espíritu Santo no es un qué, como un martillo, es un quién. Entonces, hay, según he entendido, ciertas denominaciones, ciertas personas creen que el Espíritu Santo es algo, es una fuerza, es una energía, es un poder, es algo que está ahí, pero no necesariamente que tuviera un razón o un entendimiento. Y por esa razón recalco la pregunta del quién. También nosotros, pues a veces cuando comenzamos en el Evangelio otras pautas, a veces nos habla del fuego, o a veces nosotros decimos es el ave o el Espíritu Santo o la paloma que descendió sobre Jesús. Y vemos todas estas figuras, pero no hemos reflexionado un poquito más allá, un poquito más profundo sobre el Espíritu Santo y tal vez no lo vemos como una entidad espiritual o un ente espiritual, sino lo vemos más como ciertas manifestaciones
y no necesariamente como una persona con la cual puedo hablar. En algunos casos, las personas no les gustaría que uno diga la persona al espíritu porque podrían hacer referencia a que como persona humana, pero realmente no ese es el concepto que se quiere brindar cuando se habla de persona. Cuando se habla de personas que tienen una personalidad, no necesariamente en términos humanos, porque en este término que estoy mencionando de la persona del Espíritu Santo, a veces se utiliza en la filosofía, psicología y en otros aspectos para tratar no únicamente un individuo como persona, sino que también a veces entidades, por ejemplo, financieras, de organizaciones o también personalidades divinas como los ángeles, etcétera. Entonces, en nuestro contexto, no sé si en otros países se maneja, porque una vez hablé con una persona de Brasil y le hablé de la persona del Espíritu Santo y se quedó como, ¿qué es eso? Pero a ese sentido estamos hablando cuando alguien hace la mención de la persona del Espíritu Santo. Por eso cuando alguien lo menciona, la persona no está hablando de un personaje humano, sino que está hablando de esa, por así decirlo, figura abstracta, si lo queremos llamar de esa manera, cuando se habla del Espíritu Santo. Hago la aclaración. Pero yo prefiero usar la palabra ese ente o una entidad espiritual, es decir, el Espíritu Santo es un ser divino, es decir, el Espíritu Santo es Dios. Pero a veces nosotros solo vemos esas figuras como Él es fuego, es una paloma o es ciertas características que nosotros le damos. Pero todas esas características que se están colocando sirven para entenderlo. Recordemos que nosotros somos humanos y nosotros entendemos a veces por lo que hay en nuestro entorno y a veces no entendemos lo que es espiritual porque es invisible. Nosotros somos seres visibles y de materia y por lo tanto miramos lo que es lo que es materia, lo que es visible. Pero realmente el Espíritu Santo es como, y lo vamos a resaltar hoy en el libro de Colosenses, habla de lo que nosotros, está lo visible y lo invisible. Entonces, todo eso invisible no lo vemos. Entonces, ¿cómo nos van a explicar a nosotros lo invisible si no lo estamos viendo? Sino a través de ciertas figuras para que uno logre captar o entender. Entre uno de ellos es cuando se habla de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino. Pero no significa que Jesús era una carretera ahí física, ¿verdad? Sino que cuando se habla, la Biblia habla del camino, hace referencia a la forma de vida. Por eso se habla del camino de santidad, del camino de justicia. Entonces Jesús está diciendo, yo soy la forma de vida. Yo soy la forma que deben, la forma o la manera que deben actuar. Jesús también menciona que Él es el pan que vino del cielo, pero no lo vemos ahí necesariamente nosotros en forma de pan. También Jesús menciona que Él es el Cordero de Dios y también Él menciona que es el león de la tribu de Judá. Entonces, esas figuras nos ayudan a aclarar su carácter o su forma. ¿Por qué menciono el carácter? Porque vemos cuando dice que él es el león de la tribu de Judá, a veces siempre lo colocamos como como que él fuera un rey, pero también, por ejemplo, el libro de Proverbios dice de que el león nunca retrocede por nada. Esa es una de las características de un león. No retrocede por nada. Entonces, cuando vemos a Jesús que va a la cruz, Él va como un león también, en el sentido de que Él no retrocede. Él va camino a la cruz y no va a retroceder, no va a decir como que aquí dejo la cruz y ya me cansé de esto. Él va peleando, Él va hacia la cruz. Entonces, vemos de que por eso la Biblia habla de que si retrocediere, no agradará mi alma. Entonces, no tiene la característica de un león. Entonces vemos estas diferentes características que se están presentando, que Jesús está presentando en este caso con animales o con ciertas figuras que Él está presentándose también, como en el caso cuando dice yo soy la verdad. Entonces en este caso Él se está presentando la personificación, Jesús, visible de la verdad. Entonces todas esas características nos ayudan a comprender quién es Jesús. Entonces en el caso del Espíritu Santo, es lo mismo cuando dice que es la ave o como se habla del fuego o hablan diferentes características del Espíritu Santo, pero le están dando descripciones como Él es un ser invisible, de cómo es Él o cómo son sus características, cómo Él es. Y por eso lo menciono como que fuera un personaje, cómo es Él en ese aspecto. Y también por eso vamos a citar en este caso Juan 14:26 para comprender del Espíritu Santo porque Jesús se dirige al Espíritu Santo no como un qué, sino como un quién. En este caso, por eso dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo.
el Consolador. Está hablando de alguien, el Consolador, no de algo. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces vemos aquí que él habla de alguien, el Consolador, el Espíritu Santo, no de algo. En el sentido de que no está hablando de una fuerza, está hablando de alguien que tiene una característica, una personalidad, una forma de ser. Y dice aquí, Juan, por ejemplo, 14, 16, 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Entonces, para que esté con vosotros para siempre. 17, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces aquí habla de que vosotros le conocéis, pero no lo ve. Perdón, aquí está porque no lo ve, ni le conoce. Pero aquí habla de que ellos solo lo conocen, pero no lo ven. Entonces, también menciona aquí el otro consolador. Entonces, si él habla de que es el otro consolador al que habrá venir, entonces, ¿quién sería, por así decirlo, el otro? Si el Consolador, el Espíritu Santo es uno, ¿quién es el otro? Y eso lo menciona Juan 1, 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, esta palabra abogado es la misma palabra que se utiliza para consolador. Esta palabra es la palabra paracletos. Y paracletos funge como consolador, como intercesor. Entonces vemos que cuando Jesús dice, y os daré otro consolador, está hablando de que Jesús es un consolador y que el Espíritu Santo es el otro consolador. Entonces, Él es un alguien, Jesús, y también el Espíritu Santo es un alguien, no un algo. Está hablando de que son prácticamente lo mismo. Solo que por así llamarlo, Jesús es lo visible y el Espíritu Santo es lo invisible, pero son iguales. Entonces menciono esto porque es bastante importante el hecho de la característica de observar al Espíritu Santo como una persona. Vuelvo a repetir, no como una persona humana, sino que en las características de él. ¿Por qué? Porque cuando leemos la Biblia nosotros nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo habla. Por ejemplo, en el libro de Hechos, cuando le dice a Felipe, el Espíritu Santo le habla a Felipe, le dice, súbete a ese carro. El Espíritu Santo le habla a Pedro y dice, ve con ellos. Dice que el Espíritu Santo le dice a un profeta que profetice a Pablo, le diga, así dice el Espíritu Santo. La Biblia menciona que el Espíritu Santo se contrista. También el Espíritu Santo se regocija. También la Biblia dice que el Espíritu Santo clama junto con la novia diciendo, ven Señor Jesús. Entonces vemos de que hay características como que tuviéramos una persona, así como, puedo poner un ejemplo, como tuviéramos a Jesús haciendo los actos, solo que de una manera invisible. Entonces vemos diferentes características del Espíritu Santo como que fuese una persona. No vuelvo a repetir, no un ser humano, sino que vuelvo a resaltar, porque nosotros somos personas que vemos y actuamos con cosas materiales, por eso nos muestran ciertas situaciones para que conozcamos lo que es invisible. Y por eso vemos a lo largo de la Biblia cómo Dios utiliza inclusive las parábolas, inclusive las figuras, las señales, las sombras, diferentes maneras para que nosotros podamos comprender lo espiritual, para que podamos verlo, por así decirlo, comprender lo invisible. Entonces vemos que el Espíritu Santo tiene diferentes características o manifestaciones, porque también la Biblia dice que Él los enseñará, Él los guiará, Él los consolará. Entonces hay muchas cosas que el Espíritu Santo está haciendo como si fuese una persona. Y por lo tanto, eso nos va a entender también, y también puede llegar a la pregunta, pero aquí voy a regresar primero a 1 Juan 5:7, dice de la siguiente manera, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces, vemos que ciertamente el Espíritu Santo es un ser racional, inteligente, que actúa, que toma decisiones, en este caso también dice que testifica, y por lo tanto aquí también nos da a entender que el Espíritu Santo es Dios, porque dice que el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. Cuando nosotros miramos Juan 1:1, habla que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces vemos, por consecuencia, el Padre es Dios, el Verbo es Dios, y aquí están colocando esta parte, y el Espíritu Santo, y los tres son uno.
significa que el Espíritu Santo es Dios. Es lo que nosotros conocemos como Dios. Pero está actuando en este caso a la misma forma del ministerio de Jesús, en el sentido de un consolador, porque ese es el término que le está dando, que Él va a interceder, que Él va a actuar hacia con nosotros. Y por esa manera tenemos que aprender a saber cómo interactuar con Él. Y aquí entra la pregunta, pues como Él es un ser invisible, en el sentido de que no lo vemos, pero que actúa igual que Jesucristo, aquí entramos a la pregunta, ¿cómo puedo conocer al Espíritu Santo o cómo por así se lo puedo interactuar con Él? Porque es un ser invisible. Y esto nos ayuda bastante lo que hemos estado mencionando con la relación de Cristo Jesús, porque al ver a Cristo Jesús vamos a poder ver al Espíritu Santo. Es decir, si yo quiero conocer al Espíritu Santo, tengo que ver a Jesucristo, porque Él es lo visible. Y como Él es igual que el Espíritu Santo, solo que en manifestación visible, al conocer a Jesús puedo conocer cómo es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es otro consolador. Y voy a dar unas referencias ahorita de las similitudes que habla la Biblia con relación a Jesús y al Espíritu Santo. Entonces dice acá en Colosenses 1.15, dice, voy a comenzar con esta cita, ¿verdad? Que dice Colosenses 1.15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí está hablando, cuando dice Él, está haciendo referencia a Jesús. Jesús es la imagen, es decir, Él es lo visible del Dios invisible. Cuando se hace referencia a lo invisible, se hace referencia a lo espiritual. Entonces, nos da a entender de que al ver a Jesús estamos viendo todas las acciones del Espíritu Santo. Y esto es un principio de todos los espíritus. Es decir, de que la idea de un espíritu en sí mismo, incluso cualquier espíritu, adulterio, fornicación, sabiduría, inteligencia, es de que ellos manifiesten la imagen a través de una persona, es decir, que se muestren a través de una persona. Por eso que ahí miramos que hay personas que son fornicarias. ¿Por qué? Porque el espíritu de fornicación obró en ellos y los moldeó y les dio una imagen, los presenta. Las prostitutas, los adúlteros, inclusive recientemente que estamos hablando acerca de los entendidos, que toda esa formación los llevó a hacer o a manifestar de alguna manera. Entonces, en este caso, Jesucristo, por tener el Espíritu Santo, entonces prácticamente vemos la manifestación visible del Espíritu Santo en Jesús. Según lo que aquí estamos dando mención, Él es la imagen, lo visible de lo invisible. Es decir, que Jesucristo está mostrando cómo es el Espíritu Santo, cómo actúa, cómo vive, cómo se debería comunicar con Él, cómo deberíamos hablar, cómo deberían interactuar y muchas otras cosas. Y voy a poner otros ejemplos en este caso, por ejemplo, en el caso de Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí hay algo bien importante, dice Jesús le dijo, yo soy la verdad. Entonces, cuando vemos en Juan 14:17 dice la siguiente manera, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque muere en vosotros y estará en vosotros. Entonces vemos que aquí habla el Espíritu invisible, invisible, es decir, verdad, Espíritu de verdad. Pero Jesús menciona, dice, yo soy la verdad. ¿Eso qué es? Visible. Él se está mostrando. Es decir, que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, se manifiesta a través de Jesús como la verdad. La personificación, lo visible, cómo es su comportamiento, cómo es su forma. Y está este otro pasaje que también lo menciona Juan 14:17, dice, pero creo que aquí me confundí con la cita. Yo soy el buen pastor. Solo quiero revisar creo que no puse en la cita. Buen pastor, perdón. Juan 10:11, pero voy a corregir aquí. Juan 10:11. Entonces, ¿qué dice? Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y cuando miramos, creo que no puse esa cita. Creo que es Isaías. Perdón que pensé que lo había puesto bien, pero bueno. Entonces, eso es Isaías, pastoreará. Isaías, espíritu aquí. Perdone que ahí confundí esas citas. Pastorea. Veamos acá. Perdónenme, vamos a buscar aquí.
4. Ok. Perdón. Espíritu. Esto es. Tiene que ser Isaías. Perdón. Ok. Es Isaías 63:14. Perdón que tuve un inconveniente con la. Bueno. Entonces, menciona aquí otra vez, perdón. Entonces, esto es Isaías. Ahí está, perdón. Esto es Isaías, perdón que lo. Isaías 63:14. Perdonen ahí la confusión. Isaías 63:14. Ok, voy a repetir otra vez. Y Juan 10:14. Pero en Juan 10:11 dice: Yo soy buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego dice Isaías 63:14. El Espíritu de Jehová los pastoreará. Como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Entonces aquí habla el Espíritu de Jehová. Esto está hablando en relación al Espíritu Santo. Entonces habla de que Jesús es el pastor y que el Espíritu Santo es pastor también. Entonces, de lo invisible a lo visible, todo lo que había en Jesucristo era una manifestación visible de lo que era el Espíritu Santo. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Y por lo cual hemos estado hablando. Nos sirve para enfocarnos en lo que hicimos en la pregunta de quién es el Espíritu Santo y cómo puedo conocer o saber quién es el Espíritu Santo, porque eso nos puede nosotros venir a la mente. Y obviamente también, como a veces nosotros buscamos en internet o en las aplicaciones que tenemos a veces de la Biblia, podemos ir a buscar palabra por palabra, Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu de Jehová, Espíritu de Dios, y podemos llegar a entender ciertas cosas. Pero la ventaja que tenemos es de que ya vino Jesús, y también al ver a Jesús nos va a ayudar a saber cómo interactuar con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ciertamente si Jesús dijo que vendría otro Consolador en su lugar, es decir, que el Espíritu Santo iba a tomar el lugar de Jesús en la tierra, entonces al ver a Jesús vamos a ver cómo poder lidiar o interactuar con el Espíritu Santo. ¿En qué sentido? En el sentido de que si vemos, Jesús hacía llamados a las personas para que se arrepintieran. Jesús hacía llamados para que se volvieran sus discípulos. Jesús trasladaba enseñanzas. Jesús liberaba. Jesús sanaba. Jesús se conmovía. Jesús lloraba. Jesús regañaba. Jesús se sorprendía. Los discípulos se acercaban a preguntarle. Y había una serie de características que también los discípulos tenían acerca de Jesús, de estar a los pies, de estar siempre con Jesús. Entonces, si vemos todos esos casos de Jesús en los 4 evangelios, podemos ver cómo también es el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es lo invisible y Jesús sería la manifestación visible del Espíritu Santo. Entonces, si yo quiero conocer al Espíritu Santo, podría leer yo los evangelios para conocer el Espíritu Santo, para tener mi comunión con Él. Ya que recordemos que la Biblia dice que debemos tener nosotros comunión con el Espíritu Santo. Entonces a veces uno se pregunta, ¿pero cómo puedo yo tener comunión con el Espíritu Santo? Entonces uno se hace una serie de preguntas y personas que pueden decir diferentes características, pero al ver a Jesús vemos de que Jesús hace llamados. Es decir, que a veces, como se menciona cuando dice que Jesús oraba toda la noche y llamó para nombrar a los apóstoles para que estuvieran con Él en todo tiempo. Entonces a veces nosotros no estamos buscando estar con el Espíritu Santo en comunión todo el tiempo. Queremos estar en ciertos momentos. Y por lo tanto nuestro discipulado, por así decirlo, nuestra forma de ser educados por el Espíritu Santo, se reduce solo a esos tiempos. Porque nosotros solo a esos tiempos queremos darle, en lugar de estar aceptando la continua enseñanza y comunión con el Espíritu Santo. Porque Él necesita que estemos con Él en todo tiempo. Así como Jesús enseñaba, predicaba, exhortaba, también el Espíritu Santo está buscando enseñarnos, predicarnos para llevarnos a la cruz. Pero a veces nosotros no estamos soportando sus enseñanzas, estamos contendiendo contra el Espíritu Santo. Porque así como Jesús predicaba y a veces personas no les creían y contendían y trataban de rebatir y pasaban un montón de situaciones, lo mismo estamos haciendo a veces nosotros con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está enseñando, predicando, mostrando a través de la palabra, de sueños, de visiones, de interacciones con otros hermanos en Cristo, porque también el Espíritu Santo usa personas para mostrarse o para hablar a nosotros, y a veces nosotros estamos contendiendo contra Él.
estamos prácticamente rechazando. Y según nosotros somos amigos del Espíritu Santo, aceptamos todo, porque a veces nosotros somos buenos para ponernos en un lugar alto, ¿verdad? Nosotros somos santos, puros, que vivimos la sana doctrina, etcétera. Y el Espíritu Santo está contendiendo contra nosotros, así como Jesús contendía contra los fariseos, así como Jesús eh, prácticamente tenía diálogos o, por así decirlo, rebatimientos con los otros tipos de denominaciones, así mismo el Espíritu Santo está haciendo con las personas. El problema está que las personas no se están dando cuenta que están rebatiendo, que están contendiendo contra el Espíritu Santo, tanto en el ámbito religioso como en el ámbito de pecado. ¿Por qué menciono estos dos casos? Porque también si leemos Génesis capítulo 6 dice que el Espíritu de Dios contendía contra el hombre. Entonces, el Espíritu Santo nos habla que el Espíritu Santo es un guerrero. Por eso también la palabra dice que no es con mi fuerza ni con mi poder, sino con mi Santo Espíritu. Entonces, vemos de que el Espíritu Santo, como iba ese contexto que se habla, no es con mi fuerza, no es con ejército ni con poder, sino con mi Santo Espíritu, está hablando cuando Zorobabel quería ir a la guerra. Entonces, Dios está diciendo, mire, mi Espíritu Santo es un guerrero, Él puede hacer las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Estamos combatiendo a veces, podemos estar combatiendo contra el Espíritu Santo sin darnos cuenta. Tampoco significa de que alguien dirá, es que el Espíritu Santo me va a ganar. A veces uno está resistiendo contra Él. Recordemos que Él lo que quiere es que convencernos, guiarnos al arrepentimiento. Pero a veces nosotros no nos dejamos. Entonces, Él está convenciéndonos, hablándonos, argumentándonos, inclusive impulsándonos. Por ejemplo, hagamos de cuenta si nosotros tuviéramos a Jesús en nuestro día a día. ¿Cómo sería Jesús? A veces todos decimos así como que, sí, yo quiero ser, ¿qué pasaría si yo quisiera estar en el tiempo de Jesús, a estar con Él todo el día? Pero recordemos de que a veces nosotros primero a veces ni siquiera nos levantamos temprano. Y si Jesús nos levanta, mira, a orar, muchacho. Entonces, no, Señor, que déjame. Y a veces las personas están muy ligadas a tinieblas. Y nosotros decimos que quisiéramos estar pegados a Jesús y anhelar estar como en su momento, que si yo lo viera a Jesús, yo lo seguiría. Entonces, actualmente está el Espíritu Santo y Jesús dijo, les conviene. Entonces, si nosotros decimos eso, realmente deberíamos estar pegados con el Espíritu Santo 24/7, porque el Espíritu Santo es el que vino en lugar de Jesús. Pero a veces tomamos los videojuegos, tomamos la televisión, tomamos cualquier cosa que está por allá y mentimos, o esas acciones nos están diciendo, mira, tú estás mintiendo, porque yo estoy aquí, no me estás poniendo atención, no me estás captando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está haciendo su obra de diferentes maneras, pero no lo conocemos. Por eso la Biblia habla que y ellos no le conocen. Nosotros debemos aprender a conocer al Espíritu Santo de la manera que Él se comporta, de la manera que Él habla. Y a veces, por ejemplo, cuando uno peca y uno se entristece, a veces el Espíritu Santo que se entristeció y eso provocó una tristeza en nosotros. Pero a veces nosotros queremos, no, que esa tristeza se vaya, pero realmente es el Espíritu Santo compungiéndonos, llevándonos al arrepentimiento. Y nosotros no hemos entendido. ¿Por qué? Porque no entendemos las cosas espirituales. El Espíritu Santo a veces nos habla, pero a veces nos trae a un pensamiento, un recuerdo. Pero nosotros decimos, que de plano estoy loco, que me vino este pensamiento. Y puede ser el Espíritu Santo hablándonos. Porque para eso fue dejado, para instruirnos, para guiarnos. Es decir, así como Jesús estuvo en la tierra para hacer luz, así como Jesús estuvo en la tierra para convencer, para predicar, para enseñar, para guiar, para amar, para consolar, para fortalecer a otros, para resucitar, para echar fuera demonios, así mismo está con el Espíritu Santo. Obviamente, como ya mencionamos, no lo vemos, pero Él está actuando. Y obviamente también Él está actuando también en otras personas. Por eso que cuando vemos el libro de los Hechos, vemos la obra del Espíritu Santo en los apóstoles, por ejemplo, en Felipe el evangelista, en Esteban el diácono, era el Espíritu Santo operando en ellos para que ellos hicieran lo que estaban haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a veces el Espíritu Santo envía a alguien para que nos predique, le rebatimos y decimos, esto es mentira, que tú no eres de la verdad, tú eres un hereje. Y ellos están combatiendo contra el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo está morando en esa persona y nos está transmitiendo la verdad. Entonces nosotros, a la hora de ver todo el contexto de los evangelios, del comportamiento de Jesús, de los impulsos de Jesús, era por el Espíritu Santo. Era la personificación Jesús del Espíritu Santo en ello. Y por eso a la hora de leer los evangelios podemos ver cómo el Espíritu Santo puede estar operando actualmente en nuestra vida. Pero nosotros no estamos captando la manera del Espíritu Santo. O porque alguien dirá, Señor Jesús, quiero conocer al Espíritu Santo. Quiero saber cómo interactuar con Él.
Y los evangelios nos van a dar el reflejo de cómo el Espíritu Santo opera o cómo se mueve. Y también menciono esto, ¿por qué? Porque a veces cuando vemos nosotros, y cuando a veces se habla del Espíritu Santo en ciertas campañas o ciertas personas, a veces se habla mucho del Espíritu Santo como las personas que se caen, o que las personas que tiemblan, o que las personas danzan. Y ciertamente puede ser ciertas manifestaciones del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo puede estar echando fuera una entidad espiritual, como a veces se habla en la Biblia de que cuando Jesús echó fuera un demonio, lo primero que hizo el demonio fue sacudir a la persona para que el demonio se fuera de él. Y después de haberlo sacudido, se cae. Se cae la persona y queda desmayada, dice que queda como muerta a veces. Entonces vemos de que el Espíritu, Jesús por el Espíritu Santo echó fuera un demonio, pero hubo una manifestación. Sacudir a la persona para que el Espíritu, y ese Espíritu se fue. Entonces, ciertamente pueden haber ese tipo de manifestaciones, pero a veces nosotros hemos reducido o queremos solo enfocarnos de que el Espíritu Santo hace eso. Pero no hemos entendido también, como dice la palabra, dice, mi Espíritu Santo los instruirá y los guiará para que cumplan mis decretos y estatutos. Entonces, el Espíritu Santo no es solo una manifestación de ese poder, por así llamarlo, o que me traiga revelaciones de un apocalipsis, sino que me va a guiar día a día para alcanzar la medida o el anhelo de Dios Padre, porque a veces hay ciertos comentarios que la gente dice, yo quisiera hacer sonreír a Dios. Y lo va a hacer a través del Espíritu Santo en él, porque el Espíritu Santo le va a enseñar. Y por eso también hablaba de las manifestaciones invisibles y las visibles, y cómo Dios nos enseña por figuras. Porque cuando vemos en la Biblia las figuras del Espíritu Santo, no únicamente en estos casos como un ave o fuego, sino que hablamos de personificación, es decir, de personas visibles, vamos a ver ciertos casos. Por ejemplo, una de ellas es cuando se habla del libro de Esther. Cuando se habla del libro de Esther, se habla de que estaba un Mardoqueo que cuidó a una mujer que era prácticamente que había perdido sus padres y que ella fue obediente, y Mardoqueo llevó a que esta mujer después entrara al palacio del rey, se casara con el rey, por causa de las instrucciones que Mardoqueo le había dicho. Y aparte que había otro que se llamaba un eunuco, que también siguió la dirección de este eunuco para poder llegar a complacer al rey. Entonces, en estos dos casos, tanto Mardoqueo como este eunuco, que era parte del rey, porque a cada mujer se le otorgaba un eunuco para que la formara y le dijera cómo era el rey, para poder complacer al rey, para ver lo que le agradaba al rey. Esas dos son figuras del Espíritu Santo. Y Esther es figura de la iglesia que tiene que sujetarse al Espíritu Santo, a la guianza, a la educación, a la formación, a indicarle qué es lo que necesita el rey para que alcance y manifieste una salvación. Por eso dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y por eso vemos después como un Mardoqueo, junto con Esther, ponen un decreto para salvación. Y hace referencia a Mardoqueo como Espíritu Santo y a Esther como la iglesia, proveyendo de salvación, de manifestando una salvación que dio la autoridad del Dios, en el sentido del rey, para que se manifieste. Entonces vemos de que la idea es de que nosotros conozcamos para obedecer al Espíritu Santo, no para que nosotros lo utilicemos como que Él fuera algo, como que Espíritu Santo poder, que Espíritu Santo fuego, que Espíritu Santo esto y lo otro, y no verlo como una relación de yo estoy sujeto al Espíritu Santo. Yo tengo que estar sujeto a la dirección del Espíritu Santo. Y eso no es solo para una campaña evangelística, no es solo para que alguien predique, no es solo para que alguien enseñe, sino que si con Jesucristo los apóstoles y los discípulos procuraban estar con Él día a día, aprender del día a día, ver cómo se movía día a día, asimismo debería yo estar con el Espíritu Santo. Es decir, que sabiendo que yo despierto, el Espíritu Santo está conmigo. Y yo tengo que sujetarme a lo que Él me diga el día de hoy que debo hacer, así como los apóstoles estaban a la expectativa de qué iba a hacer Jesús y qué nos iba a enseñar y qué nos iba a hablar. Pero a veces solo lo reducimos a dame poder, dame fuerza, dame fuego, lléname, pero no en una relación, una comunión. Y obviamente una de las cosas que el Espíritu Santo va a ser impulsarme a la palabra. La Biblia dice que el Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto. Es decir, que el Espíritu Santo hacía impulsos para llevar a hacer la voluntad de Dios. Y por lo tanto dice que lo llevó al desierto claramente también para que ayunara. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo puede impulsarnos a leer la Biblia, puede impulsarnos a orar, puede impulsarnos a ayunar, puede impulsarnos a alabar a Jehová. Pero ¿qué pasa? Como nosotros no somos, a veces, como dice la palabra, estamos dormidos espiritualmente o parecemos muertos espirituales,
nos tiene que enviar personas visibles porque no le estamos haciendo caso. Somos insensibles, ciegos, sordos, y como no entendemos nada de lo espiritual, nos envía a personas personificadas de parte de Él. Obviamente, como lo hemos hablado en otras ocasiones, estas personas que Él envía a veces no nos pueden caer necesariamente del todo bien. O puede ser que, como uno dice, es que no me gustó la manera que me lo dijo. Como que uno fuera súper espiritual y que uno entendiera todas las cosas. Pero puede ser el Espíritu Santo confrontándonos, diciendo que leamos, diciendo que oremos, constantemente diciendo, mira, lee, ora, ayuna, busca a Dios. Y uno dice, no, es que ya estoy cansado que me lo repitan, que ya está aburrido que a cada rato me lo digan. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Confrontando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está combatiendo contra nosotros, porque no nos queremos dar a las actividades espirituales. Recordemos de que el Espíritu Santo, como es alguien, tiene asuntos que tratar. ¿Por qué? Porque la Biblia, cuando vemos a Jesús, dice Jesús, en la casa de mi, perdón, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, es decir, en los asuntos de mi Padre, en las actividades de mi Padre. Y cuando la Biblia habla en 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, habla que habla de las cosas del Espíritu o los asuntos del Espíritu, aunque en la Biblia Reina Valera y otras Biblias lo han traducido como los dones, pero realmente el original es los asuntos, las cosas. Es decir, que el Espíritu Santo, si nosotros lo viéramos visiblemente, Él tiene asuntos que hacer. Por eso hablamos de que el ejemplo para verlo es Jesucristo. Y por eso también cité el caso que Jesús dice, en los negocios de mi Padre. Es decir, el Espíritu Santo está en asuntos espirituales, en los asuntos del Padre. Y por eso que nos impulsa a que nosotros leamos. Entonces, nosotros queremos tener comunión, busquemos sus asuntos. ¿En qué asuntos estará el Espíritu Santo? ¿Estará viendo películas? ¿Estará jugando videojuegos? ¿Estará en discotecas? ¿En dónde estará el Espíritu Santo? ¿En qué asuntos andará? Y claramente vemos el ejemplo de Jesús. Cuando hablamos de Jesús, dice que Jesús, como tenía costumbre, llegó a la sinagoga para leer. Esto no significa necesariamente que alguien diga, no, es que hay que ir a la iglesia. No. Recordemos de que antes no era como común que uno tuviera una Biblia en la casa, ¿verdad? Entonces a veces tenía que ir al templo para poder leer, porque no era algo que cualquiera podía hacer. Por eso los escribas eran muy llamados o muy necesitados, porque ellos eran los capaces de escribir. No es como ahora que casi todos que vemos en la calle escriben y leen. Los escribas se trataban de escribir las enseñanzas recordemos que también las Biblias no era como ahora que uno saca fotocopias, hasta fotocopia ahora, 3D hay ahora, sino que se tenía que hacer una copia a mano. Entonces imagínense el trasladar todo lo que conocemos nosotros como Antiguo Testamento a mano en un rollo que no es que uno lo produzca en masa. Entonces Jesús obviamente puede ser que no tenía un rollo en su casa. Entonces para poder leer, tal vez una de las cosas que hacía era ir al templo. Entonces, lo que tenía Jesús como costumbre era levantarse a leer como de costumbre en la sinagoga. Entonces, ¿qué significa esto? Con referencia al Espíritu Santo, dando a entender que el Espíritu Santo es lo invisible, Jesús es lo visible. Es decir, que voy a ver el asunto del Espíritu Santo a través de las acciones de Jesús. Entonces vemos de que el Espíritu Santo impulsa a que uno lea la palabra. Es más, la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. ¿Y qué dice Deuteronomio capítulo 17? Dice que si hay un rey, todos los días tiene que leer las escrituras. Entonces nos da a entender a nosotros, si queremos andar en los asuntos, si no queremos conocer al Espíritu Santo, si queremos tener comunión con Él, deberíamos leer las escrituras, deberíamos orar, no necesariamente ir a predicar, ir a enseñar, ir a servir, y como a veces se nos impulsa demasiado a servir en la iglesia o a predicar o a enseñar. Porque uno puede ir a predicar y enseñar sin el Espíritu Santo. Y alguien dirá, ¿cómo así que si yo predico no está el Espíritu Santo? Hechos capítulo 16. Dice la palabra de que Pablo y Bernabé iban a ir a predicar a un lugar y el Espíritu Santo se los impidió. Que fueron a otro lugar y el Espíritu Santo se los impidió. ¿Qué significa? Que hay predicadores o hay ministros que están yendo a predicar y el Espíritu Santo se está tratando de impedir, pero siguen haciendo las mismas cosas. Entonces ellos están predicando fuera de la dirección del Espíritu Santo. Hay personas que están cantando fuera del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque solo se suben el día domingo a querer predicar o a querer cantar y de lunes a sábado ignoraron al Espíritu Santo. Estaban en otros asuntos espirituales o en otros asuntos o en otras labores del mundo. Entonces,
cómo quieren o cómo queremos a veces que se manifieste el Espíritu Santo o que sigamos la guianza del Espíritu Santo si lo ignoramos de lunes a sábado y solo el domingo unas 2 horitas, si nos va bien, porque a veces llegamos tarde, ¿va? Queremos tener una comunión con Él o queremos que Él se manifieste o queremos seguirle el paso. Entonces, pues, por esa razón hay canciones que no ministran del Espíritu Santo. Están ministrando un espíritu. ¿Qué espíritu será? No sabemos. Pero no necesariamente puede ser el Espíritu de Dios. Por eso la idea de necesitar conocerlo. Cuando se habla de conocer en la Biblia, se habla de entrar en una intimidad con aquel que se quiere conocer. Entonces, por eso se habla de entrar en una comunión con Él. No necesariamente como a veces personas dicen, no, es que yo, hermano, yo oro todo el día, todo el tiempo. No, significa tener. Cuando recordemos que la Biblia habla de conocer, cuando se habla en la Biblia, y por ejemplo, Adán conoció a Eva, habla de que entrar en una intimidad. Pero la intimidad no se trata de que lo hagan 24/7, sino que hubo un tiempo específico que se trató en esa intimidad. Hubo una, por así decirlo, una pasión fuerte por un lapso de tiempo corto. Entonces no estamos hablando de que alguien esté casado, ciertamente puede tener una relación continua, pero esa relación, por ejemplo, un esposo y una esposa, hagamos de cuenta, se levantan los dos, puede ser que se den un beso, sí, mira que se ponen a platicar, tengo que lavar los trastes, sí, papá, mira que mi hijo tal o que aquí necesita para los útiles. Es una conversación, claramente hay una comunión, pero cuando llega la noche y cuando entran en la recámara y cuando se dispara el amor, se deleitan en amores, como diría Cantares, hasta la mañana, pero es un amor específico, es dedicado. Entonces a veces nosotros decimos, no, es que yo oro todo 24/7, hermano, yo siempre me mantengo en oración, yo siempre estoy orando. Puros cuentos. Por eso necesitamos la intimidad, es decir, tener ese momento como se tiene en la recámara. Vuelvo a repetir, esto lo estoy diciendo como dice la palabra, en forma de pureza, como habla el libro de Cantares. En el sentido de que si uno tiene una comunión, un tiempo específico, una dedicación en intimidad con el Espíritu Santo, porque por eso habla la idea de conocer, no necesariamente solo en el sentido de que voy a leer la Biblia para ver qué dice el griego, qué palabra se utiliza, si utiliza la palabra neuma o se utiliza la palabra ruach en el griego, en el hebreo, para saber qué es el Espíritu Santo. Y cada vez que la palabra diga ruach, está hablando del Espíritu Santo. O cada vez que hay una ave en la Biblia, es el Espíritu Santo. Estamos hablando de una intimidad, de una relación, de una experiencia con el Espíritu Santo en comunión. Y no una comunión del domingo, no una comunión solo a través de una vez a la semana, sino que alimentar o crear esa comunión diaria a través de la intimidad. Pero a veces, obviamente, si el Espíritu Santo a veces uno predica, él nos ayuda por amor a las personas que nos están escuchando. A veces nosotros puede ser que no nos dedicamos a la intimidad o a la comunión, por como dice la Biblia, los quehaceres de la vida, los afanes de la vida. Entonces, ciertamente podemos conocer al Espíritu Santo a través de las actividades de Jesús. ¿Qué actividades estaría haciendo Jesús? ¿Será que las actividades que yo tengo diariamente las apoyaría Jesús? Porque ya nos... y este es un ejemplo que a mí me ha gustado bastante, que aparece en la Biblia, que hace un relato de un rey y habla también de que había un sacerdote que era profeta. Y habla que este profeta dedicó su vida para salvar a este niño rey, porque lo estaban persiguiendo para matarlo. Y él hace los esfuerzos, porque venía de la línea, si no estoy mal, de David, para colocarlo por rey, porque se habían levantado en contra de él para que mataran a todos. Y este profeta, ese sacerdote, logra ponerlo como rey. Dice que ese reino fue próspero porque estaba el rey y estaba este profeta. Pero ¿qué pasa? Dice que cuando muere el profeta, cuando muere este sacerdote, dice que el rey se comienza a desviar. Entonces, ¿por qué se desvían? O sea, la pregunta sería ¿por qué se desvió? Es decir, que ya no tenía una supervisión del sacerdote, ya no tenía una supervisión del profeta. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros, por así decirlo, en nuestra intimidad, cuando nadie nos ve, estamos haciendo cosas que no debemos. Pero cuando alguien nos está viendo, estamos haciendo las actividades de que esa persona le pueden estar agradando. Por eso que hay personas, por ejemplo, cuando uno, a lo largo de la vida, por ejemplo, yo conocí a una persona que para la mamá dice, es que mi hijo es muy educado. Pero cuando la mamá no estaba, él era, como dirían algunos por aquí, candelita fina, en el sentido que él era muy abusivo y hacía un montón de cosas desagradables. Pero nomás estaba la mamá, cambiaba su comportamiento completamente.
Entonces, qué quiero dar a entender con esto? Es de que porque no hemos asimilado al Espíritu Santo que está con nosotros, que está operando, que está viviendo, nuestro comportamiento, los asuntos que estamos tratando no son convenientes al Espíritu Santo, no son conforme a ello. Y por eso hablaba de la relación de Jesús, de ver a Jesús. ¿Qué pasaría si Jesús estuviera? ¿Qué pasaría si Jesús me viera? ¿Qué pasaría? ¿Cómo me miraría Jesús? ¿Será que me regañaría? ¿Será que me hablaría? Alguien dirá, no, es que Jesús es puro amor. Sí, pero también es fuego consumido. Sí, pero también es estricto. Sí, pero también Él confronta. Así mismo es el Espíritu Santo en nuestra vida. Obviamente lo que pasa es que no lo vemos o no lo sentimos por nuestra dureza de corazón y por nuestra insensibilidad. Por eso que vemos también a un Jesús que llora a causa de la insensibilidad de aquellos que no creyeron a la fe de Jesús. Entonces nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo puede entristecerse porque estamos pecando, porque no le estamos poniendo atención, porque no estamos creyendo su palabra. O como recientemente acabamos de ver de que por los milagros, por las liberaciones, y aún así no creemos. Entonces Jesús dijo, ay de ustedes, ¿qué les profetizó? Ay, los quiero mucho, les voy a dar un abracito. No, ay de ustedes porque no han creído en la operación del Espíritu Santo, porque obviamente lo que estaba haciendo Jesús era por el Espíritu. Entonces vemos de que Jesús le dice, ay de ustedes, ¿quiénes? Toda esa ciudad. Si el Espíritu Santo podría venir ahora y decirnos, hay de ustedes congregación X, hay de ustedes congregación Y, hay de ustedes denominación Z, denominación P, cualquier tipo de denominación o congregación o de persona o de individuo, porque no han creído a la obra y la operación que yo estoy haciendo con ustedes, no están creyendo, no están arrepintiéndose. Al ver a Jesús vamos a ver cómo actúa el Espíritu Santo. Al ver a Jesús, su amor, su convicción, a la hora de entregarse a algo, también estamos viendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está mostrándose a través de Jesús. Entonces nosotros tenemos que buscar. Inclusive en los momentos más difíciles de nuestra vida, así como alguien dirá, yo estoy yendo camino a la cruz, podría decir alguien que está doliendo, se está siendo golpeado, murmurado, un montón de situaciones que alguien puede vivir. Y alguien dirá, es que nadie está conmigo. Sí, claramente el Espíritu Santo está con la persona, porque el Espíritu Santo lo está llevando a él en sus tiempos difíciles. Lo que pasa es que no lo vemos. Entonces Jesucristo logró llegar a la cruz o alcanzar a ser crucificado porque el Espíritu Santo iba con él. Le estaba dando la fuerza porque realmente lo que logró Jesús era inigualable, porque después de la gran golpiza, después de todo, ¿cómo iba a ser posible que él llevara una cruz? Porque esas cruces eran pesadas, no era que no pesaran nada. Entonces, por el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo encaminó a Jesús. El mismo Espíritu Santo es aquel que, a pesar de las murmuraciones, de las golpizas, a pesar de todas las hechicerías y otras cosas, el Espíritu Santo nos está fortaleciendo, nos está formando. No lo podemos ver a veces del todo, pero está ahí. Que no lo sintamos es otra cosa también, porque a veces uno dice, es que yo lo quiero sentir, que uno quiere sentir ese fuego, pero puede ser que ya esté ahí. Lo que pasa es que no lo sentimos del todo. ¿Por qué? Porque ya estamos en una comunión, una relación, una manifestación con Él. Entonces, debemos buscar ver a Jesucristo, debemos buscar leer los evangelios. Ciertamente vamos a conocer a Jesús, pero también al conocer a Jesús vamos a conocer al Espíritu Santo. No solo por las otras figuras que ya mencioné, por ejemplo, cuando dice la Biblia que en el Génesis el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, o el Espíritu Santo que era como un ave, que en este caso era la paloma, o otras manifestaciones que se dan del Espíritu Santo, que uno podría resaltar como el vino y otras situaciones, sino que también en este caso por las personificaciones que se dan en la Biblia, las figuras, como ya mencionamos, Mardoqueo, o por ejemplo el siervo de Abraham que era Eleazar, o hay otros ejemplos que podemos ver en la Biblia sobre el Espíritu Santo, pero el más certero de ellos, por eso la palabra dice que Él es el autor de la fe, es Jesucristo. Es decir, también como lo dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas, hoy nos habla a través de Jesús. Entonces, al ver a Jesús, podemos ver en perfección el Espíritu Santo operando, manifestándose de la manifestación visible, mostrándose exactamente cómo Él actuaría, cómo Él viviría. Si vemos a Jesús tomándole un espejo, podríamos darnos cuenta si nosotros realmente estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Porque cualquiera puede decir, y es que yo soy guiado por el Espíritu Santo. Yo soy del Espíritu y podemos decir un montón de características otorgándolas a nosotros mismos, ¿verdad? Como alguien dirá, yo nunca fui engañado, cualquier cosa realmente que a veces nosotros podemos decir.
Pero realmente si vemos a Jesús, estamos realmente nosotros teniendo, por así decirlo, el, una misma, estamos en la misma, por ejemplo, en una balanza, pero sería un peso, estaremos dando el mismo peso. Y alguien dirá, hermano, sí, yo estoy predicando. No, no estamos hablando de predicar, no estamos hablando de enseñar. Porque ya lo hemos hablado también en unas reuniones de que la palabra dice, algunos predican por contienda, algunos predican por envidia y otros predican por amor. Hermano, pero yo no estoy predicando por envidia ni por contienda. Sí, pero puede estar predicando usted por buscar su propia fama. Puede estar predicando usted porque su religión se lo dijo. Puede estar predicando usted por X o Y motivo, pero no necesariamente por amor. Entonces, en este caso, por eso la idea de que al ver a Jesús vemos la manifestación del Espíritu Santo. Si nosotros decimos que el Espíritu Santo está operando en nosotros, podríamos verlo a través de Jesús. Ah, ok, todavía me airo, todavía insulto, todavía esto, todavía lo otro, todavía X o Y situación. Ok, necesito que el Espíritu Santo opere en mí. Porque Jesús no hacía eso. Jesús no hacía, por como diría alguien, no hacía bromas, no hacía chistes. Alguien dirá, no, hermano, que él usaba un tipo de broma, no sé qué. Se justifican para seguir en su propia necedad. Entonces hay muchas cosas que el Espíritu Santo, o que Jesús haría, o que Jesús vimos que hizo, que nosotros estamos haciendo que no son correctas. Entonces ahí nos damos cuenta de que nos falta todavía conocer al Espíritu Santo para que opere en nosotros. Porque no se ve como que el Espíritu Santo ponga a hacer chistes a Jesús o a hacer comentarios absurdos a veces que uno puede hacer. Entonces cuando nosotros vinimos a Jesús podemos ver al Dios invisible, podemos ver al Espíritu Santo. Y eso nos ayuda a nosotros a centrarnos, a entender que no hemos alcanzado la estatura, a ser reflexivos y a entender que necesitamos más comunión, no más predicación necesariamente, no necesariamente más sentarnos a oír predicadores, sino más relación con Él, más observación de la vida de Jesús para conocer al Espíritu Santo y cómo puede operar en Él. Es decir, cuando vemos a Jesús vemos cómo el Espíritu Santo operó en Jesucristo. ¿Por qué? Por eso puse el ejemplo del desierto, cuando dice que Jesús impulsó pero el Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto. Entonces el Espíritu Santo nos puede llevar al desierto. ¿Por qué? Porque la palabra dice, y la llevará al desierto y ahí hablaré a su corazón. Entonces, si Dios nos quiere hablar, una de las cosas que va a hacer es enviarnos al desierto. Entonces, busquemos conocer al Espíritu Santo. Y el conocer, como ya mencionamos, no es necesariamente solo agarrar la Biblia y ver las figuras, sino también es entrar en la recámara, cerrar la puerta y entrar en amores, en el sentido de entrar en una comunión, en una intimidad. ¿Para qué? Para que en esa comunión dé a luz Jesús. Recordemos de que la palabra dice que el Espíritu Santo vino sobre María y dio a luz a Jesús. Entonces eso nos habla que nosotros, si queremos dar a luz a Jesús, si queremos manifestar a Jesús, debemos dejar que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Si nosotros no estamos dejando que el Espíritu Santo venga en nosotros, no se puede dar a luz a Jesús. Y por eso es de que nosotros necesitamos, en este caso, la semilla que es la palabra, para que sea colocada en nosotros, para que manifestemos a Jesús, porque Jesús es el verbo, Él es el logos. Entonces necesitamos la palabra para que venga por el Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo va a darnos una palabra para que sea colocada en nosotros y esa palabra va a reflejar algo de Jesús. Si nosotros entramos en la comunión con el Espíritu, ya va a ser el Espíritu que va a moldear a Jesús en nosotros, lo va a manifestar, lo va a mostrar. Pero si no tomamos de la palabra, si no tomamos de la comunión por la oración o algunos otros asuntos espirituales que tiene el Espíritu Santo, no vamos a poder manifestar al Espíritu Santo. Entonces necesitamos de esta comunión. Por eso Pedro dice en Hechos capítulo 6, versículo 4, dice, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra, porque con eso se iban a ser llenos del Espíritu Santo, iban a recibir todo el Espíritu Santo para manifestarlo. Y por eso que vemos a un Pablo que se parece a Jesús por la llenura del Espíritu Santo en él. Entonces, si nosotros queremos manifestar a Jesús, necesitamos del Espíritu Santo, no como algo de fuego del Espíritu Santo, o Espíritu Santo hace esto, Espíritu Santo es lo otro, porque uno depende de él, uno depende del Espíritu Santo. Es como Jesús, uno le va a decir a Jesús, Jesús manda fuego, Jesús esto, como que uno lo estuviera mandando, ¿verdad? No es así, uno depende. Jesús, ¿qué debería de hacer? Jesús, cómo debería adorar? Jesús, ¿cómo debería hacer esto? Lo mismo debemos hacer con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué debería hacer? ¿Cómo debería orar? ¿Cómo debería actuar? Y por eso la idea es leer la palabra y comunión para conocerle, no solo por la letra,
sino también por la comunión. Cuando hemos hablado del entendimiento, ya hemos hablado de la palabra aistanomai, que hablaba de entender por lo que se percibe, en el sentido la vista, oído, olfato, tacto, etcétera. Igual es en la comunión con el Espíritu Santo, en la oración continua, porque no es necesariamente solo orar 5 minutitos, ¿verdad? Sino que es constantemente entrar en esa comunión. Pero a veces nosotros le damos más lugar a otras actividades, llámese como se llame, que a la comunión con el Espíritu Santo a través de la palabra, a través de la oración o a través de otras relaciones, inclusive con otras personas. Porque cuando la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu. Y después habla de edificándonos entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces habla también de que vamos a lograr una comunión en el Espíritu Santo a través de compartir con otros hermanos. No que se vayan al cine o no que se vayan a jugar fútbol después en el culto de jóvenes, sino que a través de compartir por medio de la palabra con otros hermanos. Porque eso pasa. Se van al culto, se juntan ahí en el comedor. Ah, mira, ¿qué película vamos a ir a ver después del culto? Se van después del culto, se van a ir a ver una película. Ah, no, hermanos, que hay que convivir, por eso que vamos a jugar fútbol después del culto de jóvenes. Entonces, no estamos hablando de esa comunión, estamos hablando de la comunión por la palabra, la comunión por conocer, de leer, de compartir unos a otros sobre el Cristo vivo. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos dirija a conocer al Espíritu Santo, a entender que Él es quien, es decir, es alguien y no necesariamente es un qué, y que el Espíritu Santo es Dios, que yo no tengo que estar buscando manipularlo o decirle cosas o hacer yo de que solo que fuego o que otro tipo de situaciones que a veces manejamos nosotros como poder, sino que Él es alguien al cual me tengo que sujetar, al cual tengo que aprender a saber cómo Él vive, cómo se dirige, cómo se mueve, qué le importa o qué no le importa, o qué piensa o qué Él no piensa, porque a veces nosotros pensamos en cosas en las cuales no está pensando el Espíritu Santo. Y por lo tanto estamos dando lugar a otras cosas que no es Él. Entonces, por esa razón necesitamos, al ver a Jesús, podremos conocer al Espíritu Santo, porque Él es la imagen visible, Él es nuestro ejemplo claro, Jesús, de cómo es el Espíritu Santo. Porque en este pacto, en este tiempo, el Espíritu, por eso se llama la dispensación del Espíritu Santo, el tiempo del Espíritu Santo. Dependemos plenamente y óptimamente del Espíritu Santo para hacer todas las cosas. Por eso cité el caso de Esther, porque ella dependía de Mardoqueo. Dice que ella no hacía algo si no se lo decía a Mardoqueo. Es decir, que ella estaba sujeta completamente a Mardoqueo. Y Mardoqueo era un hombre justo. Mardoqueo era un hombre íntegro. Y también por eso mencioné al eunuco, porque el eunuco, cuando en la Biblia se habla de eunuco, y hay personas que lo tratan solo como que le quitaron dejar de ser viril, ¿verdad? Que ya no puede tener hijos. Sino que cuando se habla de un eunuco, era una persona que estaba dedicada al rey. Estaba entregada completamente al rey y por lo tanto también una de las razones era que por eso le quitaban su parte varonil para que también no tuviera no entrara en una intimidad, por así decirlo, con las otras mujeres, ¿verdad? Pero también manifestaba que él estaba dedicado y que inclusive por eso también él cedió. Y él sabía que se iba a meter si se metía en comunión con el rey, en el sentido de servirle a tal manera. Entonces, en este caso, también Esther fue sujeta a todo lo que este eunuco dijo. Y eso manifestó dar una manifestación de salvación. Entonces debemos estar sujetos al Espíritu Santo. A ver qué Él nos diga. No que, Señor, que poder, que fuego, que un montón de cosas. Que no significa que estén malo. Significa que debemos preguntarle al Espíritu Santo si es lo que Él requiere, si es lo que Él pide. Cuál es su manera. Y por eso también como a Jesús se le preguntaba, uno también le puede preguntar al Espíritu Santo. Los discípulos le preguntaron a Jesús, explícanos esta parábola porque no la entendimos. Es decir, que ellos no entendieron un asunto espiritual, fueron a preguntarle al Espíritu Santo. Entonces, si uno tiene una duda, que no entiende una prédica o algo, uno puede llegar con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, no entendí, ¿me puedes explicar? ¿Me puedes decir cómo logro esto? Porque no lo entendí, no logro asimilar esto. Entonces, ¿por qué? Porque así como ellos hacían con Jesús, así deberíamos hacer nosotros con el Espíritu Santo. Entonces vamos a orar para que el Señor Jesús nos ayude a entrar en esta comunión, esta intimidad, en conocer cómo es el Espíritu Santo, en entender que Él es el Espíritu Santo, que yo me debo sujetar a Él, que yo debo depender de Él y de que debo andar en los mismos asuntos que Él. En el nombre de Jesús, Dios lo bendiga, vamos a orar y que el Señor Jesús nos fortalezca en la verdad.
Entonces, paz y gozo a sus vidas. Vamos a orar y siempre por las tres cosas que mencionamos, ¿verdad? Vamos a, vamos a orar por las peticiones, pero por las diferentes necesidades. Vamos a orar por para lo del tema y también por las diferentes necesidades y por creer en Jesús. Entonces, Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tu fiel y verdadero amor está en nuestras vidas. Por favor, llénanos de tu Espíritu Santo, consuélanos con tu Espíritu Santo, fórmanos en tu Espíritu Santo, dirígenos en tu Espíritu Santo, fortalézanos en tu Espíritu Santo. Ayúdanos a conocer y a entender del Espíritu Santo. Ayúdanos a ser verdaderos en ti, entender que el Espíritu Santo es alguien en el cual podemos confiar, que no es una cosa, no es un qué, sino que es quién, es alguien que nos guiará hacia tu presencia, que podemos tener una amistad con Él, una comunión con Él, una vida con Él. Te pedimos hoy en el nombre de tu Hijo Jesús que nos ayudes a entregarnos completamente a la dirección del Espíritu Santo para que tu nombre sea ensalzado y exaltado, ya que la función del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Así que te pedimos hoy, Padre, que nos ayudes, nos dirijas y nos sostengas para glorificarte eternamente y para siempre. Bendito eres eternamente, Dios y Salvador. Te queremos dar las gracias por tu eterna e infinita misericordia. Ayúdanos hoy para poder conocer más del Espíritu Santo a través de la Escritura, a través de Jesús. Bendito eres eternamente, amado mío. Por favor, auxílianos y líbranos. Queremos también hoy pedir bueno, vamos a orar por aquellas personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, venimos delante de ti porque queremos reconocer a Jesús como Señor y Salvador, reconocer que Él es todo y que tú eres nuestra plena salvación, Jesús, y por eso venimos hoy a ti a rendirnos a ti, a declararte como Señor y Salvador y reconocer que tú has resucitado entre los muertos. Hoy queremos arrepentirnos y volvernos de todo corazón, queremos darnos a ti, queremos vivir para ti, queremos ser sujetos a ti y queremos hoy caminar en tu palabra. Por favor, restaura nuestras vidas plenamente y para siempre en Cristo Jesús. A ti la gloria, honra, honor, poder y alabanza. Por los siglos de los siglos, dirígenos para poder ser bautizados en agua, ser llenos de tu Espíritu Santo y participar de la Santa Cena. Vamos en nombre de Jesús, Padre eterno, amén y amén. Vamos a orar por aquellas personas, por las diferentes necesidades. Ya hemos estado hablando de diferentes necesidades. Vamos a orar, entre una de ellas es conocer al Espíritu Santo. Padre eterno y Dios y Salvador, venimos hoy delante de ti para poder conocer del Espíritu Santo, para tener esta necesidad del conocimiento de Él, para poder vivir, para poder anhelar, para poder ser llenos y poder bendecidos en ti, para poder bendecir a otros y para poder dar a conocer al Espíritu Santo verdaderamente. Te damos las gracias porque eres fiel y verdadero, porque eres nuestro Señor y Salvador. Y queremos hoy también pedir en nuestro país para que no entren las diferentes manifestaciones de tinieblas, sino que tu nombre sea glorificado, ensalzado y entronado en esta tierra y que se impida el ingreso de diferentes mentalidades de tinieblas, de ideologías y otras cosas que no proceden de la verdad. Pedimos hoy tu gracia, tu gloria, tu denuedo y tu forma en nuestros corazones. Pedimos hoy por las diferentes necesidades que pueden tener alguien de trabajo, de familiares por causa de enfermedades. Te pedimos hoy, Padre, que se puedan traer sanidad, liberación y algunos otros aspectos. En Cristo Jesús te damos las gracias. A ti la gloria, honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos, Dios y Padre. Amén y amén.